Bueno, lo que había propuesto para conversar hoy es el tema de la gestión de residuos urbanos en la región metropolitana de Buenos Aires y los desafíos que enfrenta hoy la gestión y en las últimas décadas. Para empezar, como no sé cuánto saben de la región metropolitana de Buenos Aires, voy a dar una breve descripción de lo que es la región metropolitana de Buenos Aires, que incluye 41 distritos. Esos 41 distritos son la ciudad de Buenos Aires, que es lo que aquí se ve con el número 1, y los 40 municipios de la provincia de Buenos Aires que rodean a la ciudad y los cuales tienen una relación funcional con la ciudad de Buenos Aires. En este mapa, que es muy pequeño, pero por lo menos da para ver dónde está la provincia de Buenos Aires en la Argentina y dónde está esta manchita naranja aquí, la región metropolitana dentro de la provincia de Buenos Aires y del país. La particularidad es que la ciudad de Buenos Aires y los municipios que la rodean pertenecen a dos jurisdicciones distintas. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad autónoma que tiene el mismo estatus que una provincia, mientras que los 40 municipios pertenecen a la provincia de Buenos Aires, que es otra jurisdicción. Entonces lo que tenemos aquí es una región metropolitana, como en la mayoría de las regiones metropolitanas, al menos de América Latina, con distintos niveles jurisdiccionales involucrados en la misma región. Más precisamente tenemos 3 niveles de gobierno y 43 jurisdicciones. Tenemos el nivel nacional, porque sigue siendo la capital Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires sigue siendo la capital del país, aunque es una ciudad autónoma. Es autónoma recién desde el año 1996, hasta ese momento dependía directamente del gobierno nacional, y el intendente, que como aquí se llama los alcaldes, era elegido por el presidente de la nación, no era electo por el pueblo. Recién desde el año 96 es autónoma. Y luego está la provincia de Buenos Aires, que es una de las provincias originarias. Argentina es un país federal, igual que Estados Unidos, donde un número de provincias fueron las que dieron origen a la federación, y luego a eso se agregaron otras provincias. La provincia de Buenos Aires es una de esas provincias originarias. Entonces tenemos estos 3 niveles, más los 40 municipios que les hacía referencia. En total tenemos 43 jurisdicciones que están involucradas y que influyen en la gestión de los distintos servicios y de los distintos aspectos de la vida cotidiana de todas las personas que viven en la región metropolitana de Buenos Aires, con lo cual es una complejidad jurisdiccional bastante importante. Entonces, lo que les decía, aquí lo que podemos ver es cuál es el tamaño en población y en superficie de la región metropolitana de Buenos Aires. Los 41 distritos en total abarcan 15 millones de habitantes, lo que corresponde al 37% de la población del país. Es un país muy grande, pero con una distribución de la población bastante desigual, una gran concentración en la región metropolitana comparada con el resto del país, porque este 37% de la población vive en apenas el 0,5% de la superficie del país, porque la región tiene 13.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, y la densidad poblacional es de 1.117 habitantes por kilómetro cuadrado, comparado con la del país, que es de 14. Luego, si vemos qué pasa dentro de la región metropolitana, vemos también que hay la participación de la ciudad dentro del total. La ciudad tiene 3 millones de habitantes, que corresponde al 19% del total de la población de la región, y los distritos, los municipios, que podemos llamarlo, para hacerlo más breve, conurbano bonaerense, pero no es exactamente correcto, tienen 12 millones de habitantes, que corresponden al 81% de la población de la región. Por eso cuando hablamos de región metropolitana de Buenos Aires, tenemos que ver que la mayor parte de la población no vive en la ciudad de Buenos Aires, sino que vive fuera de la ciudad de Buenos Aires, aunque la ciudad de Buenos Aires es en todo sentido el centro de la región, en sentido económico, político y urbanístico, porque todo está organizado en función de la ciudad de Buenos Aires. Y para los que no están muy familiarizados con Argentina, creo que esto es distinto, por ejemplo, de muchas regiones metropolitanas de Estados Unidos. La ciudad de Buenos Aires es el centro rico de la región, y los municipios que la rodean son más pobres o menos ricos, ¿sí? La riqueza se concentra en la ciudad y en los municipios que están más cercanos a la ciudad.
En lo que respecta a los servicios de residuos sólidos, dos grandes servicios, los dos mayores servicios son la recolección, corresponde a los municipios, es competencia de los municipios, y cuando digo municipios incluyo a la Ciudad de Buenos Aires, que la Ciudad de Buenos Aires tiene la particularidad, por ser una ciudad-estado, tiene atribuciones de municipio y atribuciones de provincia. Entonces la recolección la realizan los municipios, puede ser a través de servicios privados o servicios públicos, la mayoría es a través de servicios privados, pero también hay algunos servicios públicos, mientras que la disposición final de toda la región metropolitana está a cargo de una única empresa llamada la Coordinación Ecológica del Área Metropolitana de la Sociedad del Estado, más conocida como la SEAMSE, que es una empresa pública, pertenece un 50% a la Ciudad de Buenos Aires y un 50% a la provincia de Buenos Aires. La SEAMSE funciona aproximadamente desde fines de la década de 1970, actualmente cuenta con 2 rellenos sanitarios activos y uno que está en proceso de transformación hacia una planta de tratamiento mecánico biológico que está funcionando desde hace 2 años. Todavía no es muy clara igualmente cómo va a ser esa transformación. Si quieren después podemos hablar sobre eso en particular. Y de esos 3 rellenos que están funcionando, uno de ellos en transformación, es uno el más grande y el más importante, y es uno de los grandes mega rellenos del mundo, que es llamado Complejo Norte 3, donde se deposita el 86% de los residuos de las 15 millones de personas que viven en la región metropolitana de Buenos Aires. Y además hay 4 rellenos inactivos, rellenos que fueron ya abiertos anteriormente, que ya en algún momento, o porque alcanzaron su capacidad útil, o porque hubo serios fenómenos de protesta en torno a esos rellenos, fueron cerrados a lo largo del tiempo. Aclarar que todos estos rellenos están fuera de la Ciudad de Buenos Aires, están en los municipios de la provincia de Buenos Aires. Y generalmente en zonas que son ambientalmente más frágiles o que tienen menores precios inmobiliarios. Entonces aquí está un poco un gráfico de lo que es la SEAMSE. Este es todo el área de cobertura de la SEAMSE, que no, esto es del año 2013, faltan agregar algunos distritos, porque no abarca todos los 40, abarca hay 8 que todavía no están bajo el servicio de la SEAMSE, que suelen ser los periurbanos. Los periurbanos, los que están más alejados de la Ciudad de Buenos Aires, todavía tienen lo que acá llamamos basurales a cielo abierto, creo que son vertedores en otros países, y ahí todavía la SEAMSE no llega. Pero desde el punto de vista de población no son muy significativos esos distritos. En el 2013 se depositaban 17.000 toneladas diarias de residuos en los rellenos de la SEAMSE, y ese número hoy debe estar cerca a los 20.000, a las 20.000 toneladas. Lo que ha sucedido con respecto al servicio de residuos sólidos urbanos en la Argentina, como en casi todos los países de América Latina, ha habido un cambio normativo, es decir, un cambio de legislación, que se dio entre el año 2002 y 2006, 2010 aproximadamente, en todo el país, que es un cambio que lo que determina es la transición de lo que se llama el enterramiento masivo, es decir, enterramiento en rellenos sanitarios o en basurales a cielo abierto, como la principal y único tratamiento de los residuos hasta ese momento, al modelo GIRSU. Supongo, no sé si cuán familiarizados están con el modelo GIRSU, en todo caso después me cuentan y si hace falta aclarar un poco más, pero este es un modelo que es un modelo internacional, digamos, que se fue propagando a través de todas las regiones del mundo, que básicamente consiste en las famosas 3R, reducir la generación, recuperar lo más que se pueda y tratar los residuos, y para reintegrarlos al sistema productivo y de consumo, y reducir la disposición. Las legislaciones que afectan directamente a la región metropolitana de Buenos Aires son la Ley Nacional del año 2004, que es la Ley de Residuos Domiciliarios, que
que tiene vigencia a nivel nacional. Es una ley de presupuestos mínimos ambientales, que es un tipo muy específico de ley en Argentina, que también quieren, después podemos comentar sobre eso. Luego en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se sancionaron 2 leyes, una en 2002 y otra en 2005, que la de 2005 es la más conocida, llamada basura cero, porque tenía un objetivo de basura cero a un determinado tiempo. Y en la provincia de Buenos Aires la ley de gestión integral de residuos sólidos urbanos del año 2006. Todas estas leyes lo que comparten lo mismo, con algunas modificaciones, que es la idea de hacer esta transferencia del enterramiento masivo a un modelo de gestión integral de residuos sólidos urbanos. En el caso de Argentina, a este modelo GIRSU se le agregan 2 particularidades en la legislación, y más fuertemente en la legislación de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, que además de las 3 R, se incluyen la erradicación de basurales a cielo abierto, o vertederos a cielo abierto, porque en Argentina, hasta ese momento, la ley nacional es del año 2004, eran mayoritarios los municipios del país en los cuales no había rellenos sanitarios y la disposición final se hacía en vertederos. La región metropolitana incluso era una excepción dentro del país, porque era una de las pocas grandes, era uno de los pocos lugares, incluso incluidas las grandes ciudades, donde había rellenos sanitarios. En el resto del país, el problema no era qué hacer con los rellenos sanitarios, sino era qué hacer con los vertederos a cielo abierto, que desde el punto de vista de la ingeniería ambiental son diferentes, independientemente de lo que uno piense de los rellenos sanitarios. Y la segunda particularidad de la legislación argentina es la incorporación de los recuperadores informales, que aquí le llaman cartoneros, serían los pepenadores en México, sí, los recicladores en Colombia, los catadores en Brasil, porque la nueva legislación, y sobre todo la de la Ciudad de Buenos Aires, determina que los cartoneros, los recuperadores informales, deben ser incorporados al servicio formal de recolección diferenciada, centralmente. Esto es muy importante en Argentina, como en el resto de casi todos los países, por lo menos de Sudamérica, que son los que yo más conozco, porque en Argentina hubo una crisis socioeconómica muy fuerte, por ahí algo saben de esto, en el año 2001-2002, y como efecto de esa crisis, hubo un gran crecimiento de los llamados cartoneros en las calles. Cartoneros siempre hubo, pero antes eran fenómenos marginales, en términos de números quiero decir, pero lo que sucedió con la crisis es que sobre todo la Ciudad de Buenos Aires, al ser el distrito más rico de toda la región, comenzaban a florecer los cartoneros de un modo muy importante. Porque al ser el distrito más rico, incluso los cartoneros que no provenían de la ciudad, sino que provenían de los distritos más pobres, es decir, de los municipios de la provincia de Buenos Aires, se trasladaban, como lo hacen aún hoy día, a la ciudad para realizar su trabajo y su tarea. Por eso también la explosión del fenómeno cartonero de algún modo llevó a que luego fuese incorporado en la legislación. Con distintos equipos, o sea, frente a este cambio normativo, que muy brevemente les describí, con distintos equipos de investigación lo que hemos estado haciendo desde el año 2010 en adelante es hacer estudios sobre la aplicación de esta nueva normativa, algunos enfocados en toda la región metropolitana de Buenos Aires, otras investigaciones sobre algunos distritos en particular, y otra investigación donde comparamos municipios de todo el país, o sea, no solo de la región metropolitana de Buenos Aires, sino pudimos comparar de la región metropolitana de Buenos Aires con municipios del resto del país. Hoy me voy a tener a comentarles lo que pasa en la región metropolitana de Buenos Aires. Lo que hacemos, muy brevemente, muy básicamente, en estas investigaciones es, bueno, ver qué pasó con la aplicación de esta normativa en los distintos distritos locales, y para eso tomamos en cuenta 5 dimensiones, que llamamos dimensiones GIRSU, que obviamente tienen que ver con aquello que la ley dice que debería hacerse. Esas dimensiones son la erradicación de basurales a cielo abierto, la recolección diferenciada, la incorporación de recuperadores informales, la instalación de plantas de tratamiento de todo tipo, y la reducción de la disposición final.
Entonces, básicamente lo que hacemos en base a estos indicadores es ver cuánto se ha avanzado en los distintos distritos. No le voy a dar detalles de eso porque es engorroso y por ahí son demasiados detalles del caso que no son de interés para ahora, pero digamos, ¿cuáles son los principales resultados que obtuvimos con estas investigaciones en lo que respecta a la región metropolitana de Buenos Aires? Es algo que quizás no parezca muy novedoso cuando uno compara con otros países latinoamericanos, que ha habido un avance muy escaso en todas las dimensiones en la aplicación de esa normativa, con la salvedad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y otro resultado que puede ser de interés es la falta de coordinación entre municipios para proponer nuevas políticas o nuevas medidas de servicios de residuos sólidos urbanos. Algo importante, por ahí lo saben, pero la región metropolitana de Buenos Aires no tiene ninguna forma de gobierno metropolitano propiamente dicho. Con lo cual, eso está vinculado en parte con esta complejidad jurisdiccional que les mencionaba antes, y nunca ha surgido alguna figura de gobierno metropolitano. Hay como órganos muy específicos para algunos servicios, como por ejemplo la SEAMSE, pero que solo se dedica al tema residuos. Hay empresas públicas que brindan todo el servicio, que brindan un servicio muy específico en toda la región, como es el caso del gas y el caso del agua, pero son todas específicas en cuanto a que solo proveen un solo servicio. Y lo importante además es que todas esas organizaciones prácticamente no cuentan con participación de los municipios, o son empresas estatales, nacionales, o son esta empresa mixta, que es un caso único en la Argentina, de la SEAMSE entre provincia y Ciudad de Buenos Aires, o son empresas privadas. Entonces, ¿qué es lo que hace que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sea diferente, que la historia haya sido distinta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando la comparamos con los 40 municipios de la provincia? Bueno, en primer lugar, ha habido programas pilotos de recolección diferenciada en la Ciudad de Buenos Aires desde el 2002 en adelante, pero todos esos programas siempre terminaban siendo descontinuados por distintas razones. Pero en el año 2012 se crea un servicio de recolección diferenciada que existe hasta hoy día, que aquí se llama la fracción seco. Seco se refiere porque recogen los residuos secos reciclables, no incluye el material que podría ser usado para el compost orgánico. Y ese servicio, que no cubre todavía toda la ciudad, pero sí la mayor parte, se hace exclusivamente con la participación de los recuperadores informales, que ahora son incorporados formalmente al sistema de residuos sólidos como recuperadores urbanos. Y lo que, ahora sí voy a tener que ver mis notas, porque si no, no me acuerdo, pero les cuento brevemente, lo que implica eso es que en el 2012 lo que se hizo una suerte de concurso público para que los recuperadores urbanos pudieran presentarse. Para presentarse a ese concurso público tenían que estar constituidos en cooperativas. Entonces primero se constituyeron en cooperativas, y una vez constituidos en cooperativas se presentaron a ese concurso público, y lo que hizo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fue un contrato con cada una de esas cooperativas para realizar la recolección diferenciada y la clasificación de los residuos recolectados en distintas zonas del país. Se crearon aproximadamente, al comienzo eran 12 cooperativas, después fueron más, las cuales aproximadamente al día de hoy trabajan unos 5.000 cartoneros, o sea, recuperadores urbanos, que es la figura formal ahora. Esos representa el número, es muy difícil estimar el número de cartoneros, porque como es una actividad informal y que es muy difícil de registrar, no tenemos registros muy precisos, pero según las propias organizaciones de cartoneros, hasta hace aproximadamente 2 años, 3 años, en la Ciudad de Buenos Aires nada más trabajaban unos 10.000 cartoneros. Hoy suponemos que debido a la pandemia deben ser más. Pero en ese momento 5.000 cartoneros correspondían aproximadamente al 50% de los cartoneros. Es decir, 50% de los cartoneros
fueron incorporados en el sistema formal como recuperadores urbanos. Eso implicaba todo lo que les dije, crear la cooperativa y firmar un contrato con el gobierno de la ciudad para proveer el servicio. A cambio, el gobierno de la ciudad les proveyó centros de clasificación llamados centros verdes. Hay 14 centros verdes en la ciudad de Buenos Aires actualmente, operados por recuperadores urbanos, y la ciudad de Buenos Aires les provee el equipamiento, ciertos materiales, ciertos insumos, y les da un subsidio a cada uno de los miembros de las cooperativas que trabajan en los centros verdes, y también los que hacen recolección en la calle, y además los cartoneros pueden, o sea, venden por cuenta propia todo el material que recuperan, y se quedan con el dinero que obtienen de la venta. Así que tienen dos fuentes de ingreso: el subsidio que le da la Ciudad de Buenos Aires, más lo que ellos pueden conseguir a través de la venta de los materiales que recuperan. Es un sistema que todavía tiene sus límites, porque como les decía, se calcula que mínimamente hay 10.000 cartoneros, y esto solo atiende la mitad de esa población, porque no es que obtienen una gran cantidad de dinero entre el subsidio y lo que venden, porque no todos los centros verdes tienen la calidad de equipamiento, no todos tienen los mismos insumos, pero aún así, con todas esas limitaciones o cosas que todavía deben ser mejoradas, el modelo de la Ciudad de Buenos Aires es tomado como referente por organizaciones de cartoneros de otros lugares del país, que quieren que en sus localidades se implemente algo similar a lo que se hizo en la Ciudad de Buenos Aires. Otro resultado muy importante, otra diferencia muy importante entre la Ciudad de Buenos Aires y el resto de los municipios de la provincia de Buenos Aires, es que en la Ciudad de Buenos Aires se instalaron varias plantas de tratamiento que antes no existían. Hay una planta para el tratamiento de residuos áridos, otra para forestales, otra para orgánicos, otra para PET, hay una planta de tratamiento mecánico-biológico que está fuera de la ciudad, pero que solo procesa residuos de la ciudad, y están les llamaba antes los centros de clasificación, son 14 centros, que aquí se llaman centros verdes. Todas estas plantas fueron creadas de 2012 en adelante. La más importante es claramente la planta de áridos, porque en la planta de tratamiento de residuos áridos son los escombros de las construcciones, centralmente, se procesa diariamente 2.000 toneladas de residuos, y esas 2.000 toneladas de residuos, de escombros, que se procesan y recuperan, y corresponden a aproximadamente la tercera parte de los residuos que se estima se generan en la Ciudad de Buenos Aires, son 6.000 toneladas, que antes iban en su totalidad al relleno de la SEAMSE. Entonces, con la planta de Arios se logró reducir solo con eso bastante lo que se ponía en los rellenos de la SEAMSE a partir del año 2012. Y además, más lo que se puede recuperar con la recolección diferenciada. Por todo eso, otro de los grandes logros de la Ciudad de Buenos Aires es que se ha logrado reducir la disposición final entre el año 2011 y 2018. 2019 también continuó, todavía no tenemos los valores de 2020, en un 47%. Es muy alto cuando uno lo toma a nivel nacional y de toda la región metropolitana. Es el único distrito que ha tenido este logro. Aún así, es muy bajo cuando se lo compara con lo que decía la ley de 2005, la ley de basura cero de la Ciudad de Buenos Aires de 2005, que decía qué porcentaje tenía que estar, qué porcentaje tendría que haberse reducido la disposición para el año 2017, y creo que la meta que se logró todavía está por debajo de un 190% de incumplimiento, por decirlo así, pero aún así, para Argentina es un número muy, muy importante de reducción. Y quizás lo más importante, que es una reducción que se ha sostenido en el tiempo. Eso se puede ver en este gráfico. Acá esto es el año 2011, que fue el pico esto es la disposición de la Ciudad de Buenos Aires en relleno de la SEAMSE entre el 96 y el 2018. El año pico de disposición fue el año 2001, y de ahí en más ustedes pueden ver cómo baja la disposición en relleno sanitario de modo creciente, y eso centralmente se explica por lo que les decía antes. En primer lugar y fundamentalmente, el tratamiento de los residuos áridos
cosa que no sucede en la provincia de Buenos Aires. En el municipio de la provincia de Buenos Aires no hay tratamiento de residuos áridos, más los distintos sistemas de recolección diferenciada que se implementaron en la ciudad de Buenos Aires. En este otro gráfico se puede ver lo mismo, esta es la curva de la ciudad de Buenos Aires, pero esto es nada más que del 2004 al 2018, comparado con la región metropolitana de Buenos Aires. Acá ven, acá nuevamente se ve lo que veíamos antes, cómo desciende la disposición final en la ciudad de Buenos Aires. Esta es la línea gris, o yo la veo gris al menos, es la línea de la región metropolitana de Buenos Aires. Ven que primero acompaña el descenso de la ciudad, pero después vuelve a aumentar, y ya está en su pico histórico en el año 2018 y 2019. Y si de la región metropolitana de Buenos Aires descontamos los valores de la ciudad de Buenos Aires, esto es lo que obtenemos. Esta es la línea de la disposición de los 40 municipios de la región metropolitana de Buenos Aires, sin contar a la ciudad, y lo que se ve es que la disposición ha crecido constantemente. Y bueno, tengo los datos en otro lado, pero ese aumento no se explica por el aumento poblacional, es un aumento de disposición per cápita, porque los valores per cápita no varían. Si uno toma los valores per cápita, no varían las líneas. Y además lo que es importante es que desde 2011 al 2018, la ciudad de Buenos Aires en el 2011 era no solamente el distrito que más disponía, que más residuos disponía, de los 41 en la región metropolitana, sino que también era el que más residuos per cápita disponía. Era el primer depositor per cápita, por decirlo así, y hoy está en el número 19. O sea, debido a este descenso y al aumento de los distritos todos los distritos de lo que serían los 40 municipios, la ciudad de Buenos Aires en términos per cápita pasó de ser el primero a ser el 19, o sea que hay un cambio muy, muy importante. Para darles una idea de por dónde una de las razones que pueden explicar esta diferencia entre la ciudad de Buenos Aires y los 40 municipios de la provincia, es que son dos países diferentes. Perdón. Estos son simplemente recursos presupuestarios per cápita del año 2013. Una pregunta de nuevo. ¿No será que están exportando los residuos a los municipios de la Cava? Alguien quiere cambiar los datos también. Ok. Nada, simplemente para lo que quería mostrar es la disparidad en términos de recursos presupuestarios que hay entre la ciudad de Buenos Aires y los municipios de la provincia. Y un comentario que hago al respecto es, y en parte por eso explica por qué tomé datos de 2013, es que es muy difícil conseguir datos a nivel municipal en Argentina. Eso es un dato para cualquier investigador, pero realmente es muy, muy, muy difícil. Yo al principio creía que no podía ser, pero bueno, después de 10 años, ahora Pavo me dice permanentemente que tú quieres, que estás pidiendo permiso para el control remoto del stream. Yo no soy. Y yo declino y no logro que desaparezca. Qué raro. A ver ahí. Ok, ahora sí. Pasan cosas raras. Bien. Nuevamente, lo que quería mostrar era cuán desigual es la distribución de recursos presupuestarios cuando uno compara la ciudad de Buenos Aires con los 40 municipios. Lo que quería agregar era que estos dos que están aquí, Vicente López y San Isidro, que son los distritos más ricos de los municipios de la provincia de Buenos Aires, ustedes ven que no llegan a 5 millones contra los 15 millones, que son los más ricos. Si alguno conoce la ciudad de Buenos Aires, es lo que está bien pegado a la ciudad de Buenos Aires hacia el norte, que es la zona más rica, digamos, de los municipios de la provincia de Buenos Aires. Acá no, esto no es muy pequeño, pero esto es gasto de residuos sólidos en el año 2012, nuevamente, solamente para ver la diferencia. ¿Sí? En la ciudad de Buenos Aires se gastaron ese año 2.842 millones en toda la ciudad, y en el total de la región se gastaron 4.800 millones, o sea,
la ciudad gastó ella sola más de la mitad de lo que gastó toda la región. Y el promedio de la región era de 140 millones contra los 1.800 de la ciudad, y el promedio de los municipios bonaerenses, solamente sacando a la ciudad de Buenos Aires, era de 58 millones. Y esto es datos de gastos de residuos per cápita, que arroja aproximadamente lo mismo. La ciudad de Buenos Aires gastaba casi 1.000 pesos per cápita ese año, contra los municipios, los 40 municipios que gastaban en promedio 237, casi 3 veces, o más de 3 veces, perdón, de lo que gastaban per cápita los municipios. Entonces, hecha esta presentación muy general de cuál es la situación con los servicios de residuos sólidos urbanos en la ciudad de Buenos Aires, y con el cambio normativo que se impulsó hace más de 10 años, más de 15 años, y cuánto se avanzó y cuánto no en toda esa región, cuáles son los principales desafíos para que haya un avance, o los obstáculos que en todo caso explicarían esos avances. En primer lugar, como les mostré recién, hay unas limitaciones presupuestarias muy importantes de parte de los municipios bonaerenses, cuando se los compara con la ciudad de Buenos Aires, porque algo que no les dije es que todas esas plantas de tratamiento y todos esos programas que la ciudad de Buenos Aires logró implementar en los últimos 15 años, lo hizo con recursos propios, cosa que los municipios de Buenos Aires no pueden hacer. Los municipios de Buenos Aires puede que tengan recursos propios para hacer un programa de recolección diferenciada, pero no más que eso. No tienen recursos propios para crear plantas de tratamiento de ningún tipo. Para eso necesitan fondos externos. Y ahí es donde viene un segundo problema, que es la limitación presupuestaria de la provincia de Buenos Aires, porque los municipios dependen de la provincia de Buenos Aires, y la provincia de Buenos Aires es la que debería complementar aquello que los municipios no logran hacer, pero en todos estos 15 años la provincia de Buenos Aires tampoco ha contado con fondos o ha aportado fondos. Ahí es discutible, es una cuestión de lo que se puede o lo que se quiere, pero de hecho no ha habido fondos en la provincia de Buenos Aires tampoco para poder hacer el cambio normativo. Y a eso se suma que además el gobierno nacional, que es en definitiva quien debería suplir las limitaciones de los municipios y de las provincias, ha estado, en lo que respecta a los residuos sólidos urbanos, completamente ausente en todo este tiempo. Desde el año 2005, que es la ley nacional, 2004, hasta aquí, no ha tenido ningún programa específico para la región metropolitana de Buenos Aires. Sí lo ha tenido para municipios del resto del país, pero no para la región metropolitana de Buenos Aires, y hay distintas interpretaciones sobre por qué eso ha sido así. Pero en definitiva, los municipios no tenían ni fondos propios, ni podían contar con fondos de la provincia de la que dependen, ni contaban con fondos del gobierno nacional. Y eso hace que estemos hoy como estemos en gran medida. Otro factor que también fue importante, y que aquí fue un desafío oportunidad para el caso de Cava, es que en la ciudad autónoma de Buenos Aires ha habido grandes presiones sociales, mayores que en el resto de la región metropolitana, con alguna excepción, y esas presiones sociales vinieron tanto de organizaciones de cartoneros como de organizaciones ambientalistas, que fueron los que impulsaron la ley de basura cero. De hecho, la ley de basura cero se conoce aquí como la ley Greenpeace, porque se supone que quienes la redactaron, no están así, pero que quienes la impulsaron en todo caso fue centralmente Greenpeace, junto con otras organizaciones ambientales, y los cartoneros también se sumaron a eso, aunque ellos no fueron partícipes de esa ley, porque obviamente los cartoneros y Greenpeace, aunque tienen agendas distintas, tienen un objetivo común, que es la recolección diferenciada. A los dos les interesa la recolección diferenciada, y eso los ha unido de algún modo para que en todos estos 15 años hayan hecho muchas movilizaciones, protestas, reclamos, etcétera, para que la ciudad de Buenos Aires avanzara en la recolección diferenciada y avanzara en la construcción de plantas de tratamiento para reducir la disposición final. En el caso de los municipios de la provincia de Buenos Aires, un problema muy serio que se ve al margen de las limitaciones presupuestarias, perdón, es la falta de continuidad política de los intendentes. Recuerden que acá los intendentes son los alcaldes. Como
les decía, de 2010, perdón, que estamos estudiando, hemos visto crearse programas de recolección diferenciada muy interesantes, pero que cuando terminaba el mandato del intendente y cambiaba el intendente, o cambiaba sobre todo el partido del intendente en las elecciones, el nuevo intendente decidía descontinuar, con los argumentos más variados, el proyecto, el programa de recolección diferenciada, que generalmente se creaba como un programa piloto para luego ser extendido, y con lo cual los pocos programas que ha habido, o los varios programas que ha habido, de hecho, en los distintos distritos, todos fueron más tarde o más temprano, con una excepción, discontinuados. Y eso realmente es un problema muy serio, porque aún aquello que comienza como piloto y con la posibilidad de crecer en el tiempo es discontinuado no solamente por razones presupuestarias, sino por razones políticas. Y esto no ha afectado tanto a la Ciudad de Buenos Aires, porque la Ciudad de Buenos Aires, desde el año 2007 hasta la fecha, está gobernado por el mismo partido político, solo por dos jefes de gobierno se llaman a los intendentes de la Ciudad de Buenos Aires. Uno de ellos luego fue el presidente Mauricio Macri. Otro desafío importante y que ha sido un obstáculo hasta ahora es el rol ambiguo de la SEAMSE, porque la SEAMSE es obviamente uno de los grandes actores del sistema de residuos sólidos. La SEAMSE, su negocio inicial, su gran negocio, son los rellenos, es operar los rellenos, todo lo que refiere a la disposición. Olvidé traerme un vaso de agua. Y el tema es que en determinado momento la SEAMSE empezó a tener problemas con algunos de los rellenos que todavía estaban funcionando por la oposición social, por la protesta social contra esos rellenos, porque se daban dos fenómenos que se encontraban. Por un lado, crecían en tamaño los rellenos por la necesidad de disponer cada vez de mayor espacio para el aumento de los residuos que había que disponer, y por otro lado también crecía la ciudad, los barrios crecían cada vez más cerca de los rellenos. Entonces se encontraban barrios en crecimiento, con rellenos en crecimiento, y eso ha generado serios conflictos. En algunos casos la SEAMSE tuvo que cerrar uno de esos rellenos, en otros solo los que protestaban lograron solamente que se redujera la cantidad de residuos que se podían ingresar a ese relleno, y en otros, que es un caso especial, que es el municipio de La Plata, ahí la presión de los ambientalistas del municipio de La Plata fue muy fuerte, y ahí el caso llegó a la justicia, y a través de la intervención de la justicia, SEAMSE con la provincia de Buenos Aires tuvieron que aceptar que tenían que cerrar el relleno, y después de muchas vueltas y muchas discusiones y muchas intervenciones judiciales, entonces SEAMSE ahí aceptó la idea de incorporar plantas de tratamiento juntos con los rellenos, de modo de disminuir la disposición, y ahí surgió una planta de tratamiento mecánico-biológica que se creó hace 2 años, que les mencioné al principio, como un modo de suplir la disposición de los rellenos, pero todavía no está muy claro cuánto realmente una planta de tratamiento biológico puede suplir la disposición en el relleno sanitario. Pero a partir de ahí la SEAMSE empezó a tener una visión distinta, empezó a incorporar el discurso de la economía circular, de la importancia de la recolección diferenciada, de la recuperación de residuos, cosas que hasta ese momento no hacía, y tenía un plan de justamente descentralizar la SEAMSE y crear como microregiones dentro de toda la gran región metropolitana, donde hubiese todavía algún relleno menor, con un conjunto, un complejo de plantas de tratamiento, algo similar a lo que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Eso duró más o menos 2 años, 3 años, porque el diablo metió la cola, y surgió de parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires una iniciativa de instalar plantas de incineración, que en Argentina no hay plantas de incineración, y además hasta ese momento no estaban permitidas por la legislación de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando la Ciudad de Buenos Aires empezó a jugar muy fuerte para que se permitieran construir plantas de tratamiento, y hasta logró sacar una ley, cambió su propia legislación para eso de algún modo implicó que la SEAMSE
olvidara su proyecto de regionalización con complejos de plantas de tratamiento de distinto tipo y adoptara el discurso de las plantas de incineración, lo cual le trajo grandes conflictos con los cartoneros y con las organizaciones ambientalistas. Y de algún modo implicó un retroceso en el cambio que se estaba dando en la SEAMSE. Todo eso igualmente quedó en la nada, porque eso era todo un proyecto vinculado al actual gobierno nacional, que era el gobierno del PRO, que perdió las elecciones del 2019. Ahora hay otro partido en el gobierno nacional, y con eso todavía no, y vino la pandemia, y por ahora todo eso quedó en la nada, y no sabemos si realmente alguna vez va a tener lugar esta creación de plantas de incineración, pero lo que sí implicó un retroceso muy importante en lo que respecta a la transformación que venía dándose dentro de la SEAMSE. Y por último, para terminar por ahora, después pasamos a la conversación, todavía hay problemas en la legislación, porque todas esas leyes que se crearon, tanto a nivel nacional como provincial y de la Ciudad de Buenos Aires, no incluyen la responsabilidad extendida del productor. Por lo cual, la legislación tiene muy pocas herramientas en sí misma para reducir la generación. No fue introducido en su momento en la legislación, como sí lo fue, por ejemplo, la legislación brasilera, que es posterior, es bastante posterior a la argentina, y hay desde hace aproximadamente 3-4 años muchísimos proyectos que tratan en el Congreso, que tratan de hacerlo, de introducir este principio, pero hasta ahora no lo han logrado, básicamente por la presión de las empresas que producen determinados envases, centralmente las empresas que producen envases plásticos, que son las grandes opositoras a que se introduzca este principio, porque no quieren, obviamente, reducir la producción de plásticos. No son los únicos que se oponen, pero son la oposición más fuerte. Bueno, yo quedo por aquí, si les parece bien, y dejo de compartir, y bueno, estoy atento a las preguntas, comentarios, dudas. Tú sigues admitiendo a la Excelente. gente, Aurora. Muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias. Súper interesante y clara la presentación. Sí, no sé si deberíamos de admitir más gente porque capaz de que son hackeadores. Ahora podemos tener un momento de discusión, de plática. Si quieren poner preguntas en el chat, yo voy a empezar porque pues bueno, primero tenemos una alumna aquí que está haciendo la tesis de la maestría sobre el caso brasileño. Entonces, conozco más ese caso, pero está interesante lo parecido y este tema de incorporar a los cartoneros y todo eso. Entonces, esa parte está interesante. A mí más lo que me llama la atención, porque últimamente estoy estudiando los esfuerzos del gobierno federal mexicano para que los municipios renuevan sus planes de desarrollo urbano. Entonces, este juego entre el gobierno nacional o federal, como que impulsando a los municipios descentralizados que cambien su moda de hacer las cosas o que hagan más o que, entre comillas, modernizan procesos, ¿no? Entonces, como un caso de ese juego, está muy interesante lo que presentaste. Y bueno, mi pregunta ahí sería, porque ya, o sea, sí lo entiendo bien que en el municipio central de la Cava, donde hay más recursos y más gente con dinero, pues hay más reclamo, hay más presión social y la política se da a una inversión mayor en este tema, ¿no? Y en otros municipios tal vez pues no tienen la presión social ni el dinero. Entonces, pues lo que me interesa es su perspectiva sobre, o sea, cómo el gobierno nacional puede empujar a los otros municipios para que hagan los cambios parecidos o para que inviertan más. Y por ahí es una pregunta sobre cómo generan los recursos. O sea, en la Cava tienen otros sistemas de finanzas locales para pagar estas inversiones y, por ejemplo, en Estados Unidos es principalmente el impuesto predial que paga este tipo de servicio.
y no sé en el caso de Argentina qué sería. Y acá no sé si hay forma de cobrar al productor aquí, de hecho no lo sé, pero no creo. Yo creo que más que nada es a través de un sistema de impuesto predial. Entonces, pues un poco si nos puedes platicar sobre la finanza local ahí y luego cómo, pues, cómo puede el gobierno nacional empujar más fuerte a los municipios. Bien, sí, empiezo por el final, empiezo por cómo se financian. Tanto la ciudad de Buenos Aires como los municipios, esto es común en casi todos los municipios de Argentina, tienen una tasa que se llama alumbrado, barrido, limpieza, tiene distintos nombres, pero es básicamente eso, que es con la cual se financia, como su nombre lo indica, se financia la limpieza implica residuos sólidos, ¿sí? Limpieza implica la recolección y disposición de los residuos. Esa es la tasa que con la que supuestamente se financia todo lo que tiene que ver con los residuos sólidos. No hay mucha diferencia al respecto. Si hay diferencia, yo tengo ese dato, no se me ocurrió incluirlo, claramente la ciudad de Buenos Aires recauda por esa tasa más de lo que gasta en residuos sólidos urbanos. Mientras si uno toma el promedio de los municipios, de los 40 municipios, recaudan menos de lo que gastan. O sea, no les alcanza lo que recaudan para cubrir todo lo que gastan. Ahí sí de todos modos hay mucha variación dentro de los 40 municipios, pero en promedio hay esa gran diferencia. Sumado a eso, sí. Ahí entonces, ¿los municipios tienen la libertad de subir la tasa como ellos quieran? ¿O tendrían la libertad, claro, lo que tienen son las pero la política no se da siempre a subir la tasa. Tienen limitaciones políticas y también económicas, porque claro, al ser distritos más pobres, tampoco tienen tanta capacidad de recaudación. Sí. ¿Y no se varía, la tasa es igual para todos los predios o es dependiendo del valor del predio? La tasa dentro de cada municipio, obviamente depende del valor del predio, porque hay una evaluación fiscal. Generalmente la evaluación fiscal, no sé por qué les interesa, tanto en Argentina en general, esto no es específico, es muy por debajo del valor de mercado. ¿Sí? Pero la tasa es por el valor fiscal, se le dice aquí, del predio, pero no hay una tasa común a los 40 municipios. Cada municipio puede determinar su tasa. No hay ninguna instancia de uniformización de las tasas municipales, porque la tasa municipal, y sobre todo para los municipios, esa tasa de ABL es su principal fuente de recaudación propia, para todo gasto, no solo para los servicios. Porque entonces prácticamente es el predial. Entonces no hay predial aparte del alumbrado. No, porque lo que acá se llama el impuesto a la propiedad, lo cobran las provincias. Entonces el municipio no cobra el impuesto a la propiedad, el impuesto a la propiedad lo cobra la provincia. La ciudad de Buenos Aires sí los tiene unidos, porque claro, es un solo impuesto que ellos viven en la ciudad. Acá pagamos uno solo, pero es curioso, pero esto también tiene que ver, de todos modos, comparativamente, el impuesto de la ciudad es menor que el de los municipios. ¿Por qué? Por la capacidad de pago. En los municipios, al ser distritos más pobres, hay menor capacidad de pago y por lo tanto hay mayor morosidad. Así se dice en Argentina, la morosidad es los que no pagan. Al haber mayor porcentaje de población que no paga los impuestos, simplemente porque no tienen dinero para eso, o deciden no hacerlo, entonces los municipios tienen que aumentar la tasa comparativamente para poder cubrir sus gastos. Esa es más o menos, en grandes rasgos, lo básico de cómo se financian y de dónde salen los recursos. Respecto de lo que puede hacer el gobierno nacional, lo que hace, quizás primero aclarar una cosa. Yo les decía que la ley nacional es una ley de presupuestos mínimos ambientales. Las leyes de presupuestos mínimos ambientales surgen de la Constitución, de la reforma constitucional, porque en Argentina tenemos la misma Constitución desde el origen,
la de 1853. En el año 1994 hubo una reforma y por esa reforma se introduce el derecho al ambiente sano y se crea la figura de las leyes de presupuestos mínimos. Que presupuesto no quiere decir budget, presupuesto quiere decir estándares. Una cosa rara, pero bueno, es la palabra que se importó de España, creo. Son leyes que establecen estándares mínimos que rigen para toda la nación. Y la ley de residuos sólidos es una de esas leyes. En la distribución de competencias, y acá sí una diferencia con Brasil y con México muy importante, el gobierno nacional no tiene ninguna competencia para ejecutar políticas ambientales. Todas las políticas ambientales deben ser ejecutadas por las provincias. Entonces, lo único que puede hacer el gobierno nacional, no es lo único, pero lo que le compete al gobierno nacional es establecer los estándares. Y luego las provincias tienen que adecuar su legislación a esos estándares e implementarlos. Esa ya es como una diferencia muy importante cuando uno compara Argentina con Brasil, claramente. Y creo que con México también, yo conozco menos México que Brasil. Porque en Brasil, claramente, en general y en materia ambiental en particular, el gobierno federal retiene competencias. No todas las competencias quedaron en manos de los estados. Aquí no se da eso en Argentina, en general en todo lo que es ambiental. Entonces, igual puede hacer cosas. Lo que ha pasado en particular en el área de residuos es que incluso teniendo fondos para residuos, la nación no los destinó a la región metropolitana de Buenos Aires. Desde el año 2005 en adelante, la nación tenía un préstamo del BID para residuos sólidos, justamente para financiar estas pequeñas innovaciones para pasar al modelo GIRSU. Hay distintas interpretaciones sobre cómo se usaron esos fondos, pero lo que sí es claro que nunca se destinaron esos fondos a municipios de la región metropolitana de Buenos Aires. La gran pregunta es por qué. Hay distintas respuestas posibles. Quizás hay cuestiones políticas que el gobierno nacional trató de no intervenir en la política porque de la región metropolitana de Buenos Aires, porque los residuos para los municipios son muy importantes, es fundamental. Una vez un entrevistado me lo aclaró muy claramente, muy fuertemente en una entrevista a un funcionario municipal. Si vos recogés los residuos todos los días, nadie se nota, no pasa nada, y la gente no te va a reconocer que lo haces. Pero si un día no se recogen los residuos, tenés una revolución en el municipio. ¿Sí? El temor del alcalde es, no, ¿qué hago con los residuos? Es que no suceda eso de que nunca pueda recoger los residuos. ¿Sí? Es fundamental desde el punto de vista político, porque es aquello por lo cual los ciudadanos después van a ir directamente a criticar y a protestarle al alcalde, no al gobernador o al presidente. Yo creo que otra razón por la cual el gobierno nacional no intervino hasta ahora en la región metropolitana de Buenos Aires también tiene que ver con la presencia de la SEAMSE, ese organismo que yo les contaba antes, que se dedica desde fines de los años 70 a la disposición final, y eso fue un organismo creado por el gobierno militar, fue creado bajo dictadura, porque pienso que el régimen bajo un contexto democrático habría sido muy difícil lograr que dos distritos muy distintos entre sí, como la ciudad y la provincia, se pusiesen de acuerdo para crear una empresa mixta. La paradoja es que solo se pudo crear bajo un gobierno autoritario. Y es único en su especie en la Argentina. Pero eso no existe en el resto del país. O sea, en el resto del país nunca ha habido algo semejante. Como les decía antes, hasta principios de este siglo, la realidad mayor era los basurales a cielo abierto. Todavía existen muchísimos, menos que hace 20 años, pero todavía existen. Entonces eran como dos realidades muy distintas. Una región metropolitana de Buenos Aires relativamente más rica, con una empresa más o menos seria que se dedicaba a la disposición en base a rellenos sanitarios con cierta ingeniería ambiental, y el resto del país, centralmente, donde centralmente se disponía en basurales. Entonces, tal vez eso también puede explicar. Nunca pude tener
respuesta muy certera a eso, pero la realidad es que no ha sucedido. Podría hacerse, simplemente, y algo que ahora está en discusión, es creando un fondo, porque el gobierno nacional puede crear un fondo federal para este tipo de proyectos destinados a la mejora en el servicio de los residuos, a los cuales los municipios pueden aplicar, cumpliendo con ciertas pautas. Ahora está en discusión porque esa financiación BID que había se interrumpió en el año 2015, nuevamente cuando asume este gobierno del PRO, que después quiso instalar la incineración en la ciudad de Buenos Aires. No se sabe por qué discontinuó el proyecto del BID, a pesar de que la deuda ya estaba tomada y que había que pagarla, pero no continuó con la implementación del proyecto del BID. Cuando cambia nuevamente el gobierno, y en el año 2019, el nuevo gobierno, bajo el Ministerio de Ambiente, retoma ese financiamiento, y ahora de vuelta se está entonces empezando a trabajar con ese financiamiento del BID, pero ahora, según me dicen a mí, vamos a ver si es verdad, la idea es que también los fondos vayan a la región metropolitana, sobre todo a los municipios más pobres de estos 40 municipios de los cuales estoy hablando. Eso es más o menos no sé si respondo todo tu pregunta, Pablo, con esto. No, sí, está súper interesante, pues hay mucho que platicar. Solamente estoy viendo la hora. No sé si Aurora tienes una pregunta o alguien de los asistentes tiene una pregunta, última pregunta. Luna de Villegas dice que tiene una pregunta en el chat, pero no. Es que salieron ellos, esa persona. Luna Villegas. Tal vez era el hacker. Bueno, pues súper interesante, Ricardo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Perdón por las interrupciones. Pero felicidades en la investigación. ¿Tienes algo publicado sobre este tema que podemos compartir? Sí, si quieren después les paso en todo caso a Aurora las referencias o los links, y seguro, sí. Perfecto. Muchas gracias, Ricardo, muy interesante. Súper interesante, gracias. Gracias a ustedes, y bueno, a disposición para próximos contactos. Ándale, sí. Bueno, y que tengan buenas vacaciones ahora que comienzan. Sacar la basura ahora. Eso, primero a separar. Bueno, que tenga buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, Gusto. chao. Chao.